Vamos a hablar con un especialista en educación, le vamos a dar la bienvenida a Juan María Segura para que, bueno, entre todos charlemos, ¿no? Esta situación de las clases presenciales, también de buscar quizás a lo mejor una otra alternativa a las clases presenciales, qué se podría hacer ante esta polémica que se desató en el AMBA, pero quizás también puede después ocurrir en otra provincia. ¿Cómo estás, Juan María? Bienvenido, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, es un placer. Bueno, decía Mercedes allí, ¿qué hacemos? Porque estamos envuelta, la educación en realidad parece en un tironeo político y ahora un tironeo también desde lo judicial, circunscripto en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ahora. Sí, es difícil saberlo. Yo creo que si entendemos la situación que nos ha llevado a interrumpir la normalidad en el funcionamiento del sistema escolar, que es la pandemia, las perspectivas en cuanto a la vacunación en la Argentina no son positivas. Si uno mira el monitor de vacunación del Ministerio de Salud de la Argentina, tenemos menos de 1 millón de argentinos vacunados con 2 dosis. Necesitamos para vacunar con 2 dosis, vamos a suponer, 60 millones de vacunas en la Argentina. ¿Qué posibilidad hay de que esas 60 millones de vacunas, para lograr una inmunidad de rebaño, que necesitaríamos más del 65% de la población, qué posibilidad hay de que ello ocurra en el próximo año? ¿Bajas? Difícil. Bajas. Bajas por no decir nulas. Entonces, frente a ese escenario, que es un escenario epidemiológico, no soy experto, pero uno lee y escucha y cruza 3 o 4 datos y no necesita ser un especialista en matemáticas para entender que la progresión, la aritmética de la progresión, indica que este año vamos a seguir conviviendo con restricciones severas de presencialidad. Entonces yo creo que la decisión educativa hay que mirarla en ese entorno, vinculándolo no necesariamente con una decisión política, sino con un hecho educativo, pedagógico. Los chicos este año van a poder aprender algo, vayan o no vayan a la escuela. Yo creo que al final del día esa es la pregunta de fondo, ¿no? Tenés razón, lo decía Mariano recién, es como que uno siente que no se está priorizando en este momento la educación porque se ha convertido todo esto en algo político, bueno, lo decía Mariano, la justicia también ahora está involucrada y nadie habla de la educación en sí, ¿no? Porque eso es lo que uno no tiene que dejar pasar. Los chicos tienen que seguir aprendiendo y ¿cómo va a ser este año tan complejo con una cosa, con otra que no se sabe? Y eso tiene que ser lo prioritario. Totalmente. Mira, en la situación escolar en Argentina en promedio antes de la pandemia se sabía que más o menos los chicos estaban expuestos diariamente a una situación de aprendizaje total de 1 hora y media, en promedio. Mira vos. 4 horas y media el ciclo educativo en promedio a nivel nacional, algunas jurisdicciones con jornada extendida, pero la mayoría con jornada simple, severas limitaciones de infraestructura escolar, con lo cual una escuela se necesita para una escuela a la mañana y un turno a la tarde, no puede ser el mismo alumnado haciendo jornada extendida, con lo cual se sabía que los chicos estaban expuestos más o menos a 1 hora y media en promedio de situación de aprendizaje. Cuando ocurre la pandemia, ese número bajará en Argentina en promedio de 1 hora y media a media hora. En promedio, no es tanto lo que se pierde la Argentina. Ustedes me dirán, bueno, pero es una situación trágica que no tengamos escuela. Sí, pero mucho más trágica es tenerlo y que no aprendamos nada, que los chicos no aprendan nada. Entonces, los chicos el año anterior a la pandemia ya estaban recibiendo muy poco de un sistema escolar que les estaba entregando poco tiempo de aprendizaje en el año. Bueno, esa restricción subsiste en este año de la semipresencialidad, del aprendizaje con burbujas, subsiste, y lo que debemos hacer es discutir si tiene sentido que sigamos empujando por una presencialidad como la que están intentando hacer algunas jurisdicciones, o si tiene más sentido que empecemos un plan alternativo de juego que podría ser la educación virtual. Juan, yo te consulto, porque y acá no pongo en duda, ni mucho menos, el tiempo de trabajo de los docentes, ni la vocación de los docentes. Eso lo dejo al margen y lo destaco.
pero ¿nos hemos preparado para lo que se viene pedagógicamente para atender a los chicos? Una semana en la escuela, una semana afuera, 2 semanas adentro, rotando la presencialidad, separándolos por burbuja. Es decir, ¿hemos cambiado el plan educativo, pedagógico para lo que se viene o seguimos trabajando con el mismo plan educativo, pedagógico en un contexto absolutamente distinto? Yo creo que lamentablemente los trabajadores del sistema escolar se han especializado en los últimos años / décadas en gestionar logística y no gestionar pedagogía. Gestionar la logística de la alimentación, gestionar la logística de la seguridad, ahora gestionar la logística de los protocolos y de las burbujas. Entonces, respondiendo a tu pregunta es, desde el punto de vista educativo, claro que no nos hemos preparado, claro que no se han preparado. Si estamos hasta creyendo que conectar con un alumnado en forma remota a través de Zoom, Meet o Teams es enseñanza en línea. Y la enseñanza en línea no ocurre a través de un canal vacío, sino a través de una plataforma de aprendizaje, que no son estos canales de comunicación en línea. El Zoom es una forma de estar conectado, no es una plataforma de aprendizaje. Estamos creyendo que por hablar vía Zoom con nuestros alumnos ya implementamos un sistema de enseñanza en línea. Entonces, no tengo dudas que no nos hemos preparado. La pregunta que tenemos que hacernos de fondo es, ¿hay algún interés o alguna intención en algún momento de alguna jurisdicción educativa de montar un sistema alternativo de enseñanza por si tenemos que seguir guardados 1 año y medio? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos y eso es lo que deberíamos estar empujando. Yo creo que la política debería pelearse o debería disputarse, hacerse dueño de esa agenda. Claro. No judicializar un vamos al aula o no vamos al aula o estacionamos a nuestros chicos ahí para que podamos hacer nuestra vida de todos los días. Me parece que la discusión debe ser otra. Hoy en materia educativa, pedagógica, creo yo, estamos discutiendo nimiedades. Qué pena, ¿no? Que esté ocurriendo todo eso, cuando es algo tan importante, la educación, que depende del futuro de tantos chicos y adolescentes, y sin embargo pareciera que no importara, o la gente que lo tiene que hacer se está enfocando en otros puntos y no en lo que realmente corresponde. Y mientras los chicos, los adolescentes siguen ahí sin entender qué está pasando, sin saber qué hacer todos los días cuando se levantan, como decía Mariano, se levantan, no saben si ponen el guardapolvo, siguen durmiendo, es así. Sí, lo que pasa es que lamentablemente en Argentina, en el sector educativo, nos cuesta mucho trabajar y diseñar a partir de datos y de evidencias. En el año 2015-2016 yo reclamaba que Argentina no tenía datos educativos para poder entender dónde estaban los problemas. A partir del operativo Aprender, esos datos se empezaron a crear masivamente a nivel anual. Entonces yo le pregunto, ¿hay algo peor que no tener los datos que te puedan dar un diagnóstico? Sí, tenerlos y no hacer nada. Claro. Es como que yo me esté tomando la fiebre todo el tiempo y el día que verifico que tengo fiebre, digo, bueno, sí, listo, tengo fiebre. ¿Pero qué vas a hacer? Claro. ¿Te vas a dar un remedio? ¿Vas a llamar al médico? ¿Te vas a poner un paño mojado en la cabeza? Tengo fiebre. Todos esos datos están para trabajar. Ni use los instrumentos. Juan, ¿qué sistema educativo sufre más? Digo, ¿qué nivel? Sin dudas los más jóvenes. El nivel primario es el que más sufre, porque es el alumnado que tiene menos autonomía, el alumnado que tiene probablemente menos idoneidad para poder manejarse con algo de comodidad a través de la virtualidad. Sí. Y el segmento socioeconómico de menores recursos, no hay dudas de esto, no hay dudas, y lamentablemente ahí tenemos un capítulo aparte, que es el capítulo de la pobreza en Argentina, que es una tragedia. La pobreza en Argentina es una tragedia. 1 de cada 2 alumnos de la Escuela de Gestión Estatal es alumno de condición socioeconómica de grandes carencias, no tiene conectividad, tiene restricciones severas de vivienda, ambientes saturados de gente. Bueno, en esa persona deberíamos haber pensado, en esos cientos de miles de alumnos deberíamos haber pensado para concebirles un sistema de enseñanza remota, alternativa, eventualmente sanitariamente
cuidado, que hasta podría ser la escuela, sí, claro, pero no la escuela a la que estamos diciéndole ahora a los chicos que vayan. Podría ser el edificio de la escuela organizado de otra manera para que el chico vaya, pueda estar en un lugar desde donde pueda conectarse y pueda tener un viso de continuidad y una estructura semanal que desde su hogar hoy no puede tener. En ese chico deberíamos habernos concentrado, en ese chico y en esa chica deberíamos habernos concentrado. A medida que las poblaciones se van haciendo, los segmentos etarios se van haciendo más grandes, tienen más posibilidad de autonomía. De hecho, a nivel universitario, sí, toda la enseñanza funciona online desde el año pasado y nadie está reclamando una vuelta a la presencialidad. Y ahí no pasa nada. Y ahí es la Universidad de Gestión Estatal y de Gestión Privada, las dos funcionan con igual porque trabajan con otro alumnado. Es así. Te agradecemos como siempre, Juan. Un placer, Juan. Espacio. Un placer escucharte, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Hasta luego. Abrazo. Buen día.